Buenas noches. Vamos a continuar con el tema de pruebas de función hepática. Bueno, las pruebas de función hepática son pruebas que no vienen de la función hepática per se, pero se aproximan sobre todo si más de una está alterada. ¿Por qué es importante saber qué son estas pruebas de función hepática y cuál es su utilidad? Primero, para discernir el origen de las anomalías, debemos saber la magnitud de la alteración, es decir, cuán grande es la alteración. No es lo mismo una alteración pequeña o una lesión pequeña hepática que no va a reflejar elevación de las pruebas de función hepática, versus una gran lesión que puede reflejar una alteración muy grande, pero fugaz también, ya que el hígado tiene una capacidad grande de regeneración y estas pruebas pueden disminuir en horas. Algunas también pueden mantenerse durante el tiempo de la lesión y luego desaparecer. ¿Cuánto es la duración del problema? Las pruebas de función hepática suelen elevarse de manera aguda, es decir, son capaces de elevarse rápidamente a las 2-3 horas de la lesión y posteriormente normalizarse. Eso va a marcar un problema agudo o un problema crónico. En el problema crónico, estas pruebas de función hepática se mantienen elevadas, pero no en un rango muy grande, es decir, no en un rango muy alto, pero sí sostenido en el tiempo. ¿Cuál es el contexto clínico en el que van a aparecer? ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que un paciente que haya venido por otras causas que no sean las lesiones o una lesión hepática, tengan elevados las transaminasas, por ejemplo, que son parte de las pruebas de función hepática. O no es lo mismo mencionar que que entre 8 y 10% de los pacientes tienen pruebas de funciones hepáticas elevadas sin tener otra sintomatología o han ido a la consulta por una causa diferente. El tiempo de aparición y la duración de los marcadores. Como he mencionado, eso va a marcar el tiempo de si es agudo o si es un problema crónico. Hay marcadores en los que rápidamente se van a elevar a las 3 a 4 horas y posteriormente en un lapso corto, pueden volver a la normalidad y otras mantenerse en el tiempo de acuerdo a la lesión. Las pruebas de función hepática no reflejan del todo la función. Proporcionan todavía un método no invasivo para detectar las enfermedades hepáticas. Pueden ser utilizados para hacer el seguimiento y el tratamiento de las enfermedades y también puede ayudar a establecer un pronóstico. Para eso tenemos que saber en qué circunstancias suelen detectarse las pruebas de función hepática alteradas. Entre ellas van a estar un accidente, un descubrimiento accidental en el transcurso del análisis. Es decir, como que un paciente fuera a la consulta médica por otra causa que no sea la hepática, no tenga un síntoma ni signo banal, que aproxime siquiera pensar al médico la existencia de una lesión hepática, pero aparecen alteradas en los exámenes rutinarios, ¿no? Enfermos en los que se ha solicitado una analítica por presentar otros síntomas inespecíficos y pueden existir pruebas de función hepática alteradas. Enfermos con hepatitis aguda asociada a la presencia de marcadores.
También va a haber una elevación de transaminasas asociadas al consumo de fármacos, por ejemplo, productos de herboristería o contactos tóxicos industriales. Por eso es importante hacer una buena historia clínica. Enfermos remitidos con ictericia o colangitis, por ejemplo. También va a haber alteraciones descubiertas en el contexto de unas situaciones meramente clínicas. Por ejemplo, alcoholismo, enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, enfermedad tiroidea o suprarrenal. Va a haber también coexistencia con enfermedades autoinmunes, coexistencia con enfermedades sistémicas, reumatológicas, enfermedades celíacas, enfermedades infecciosas, problemas cardiocirculatorios, miopatías y embarazo. ¿Qué entendemos por pruebas de función hepática? Las mal llamadas pruebas de función hepática son términos muy amplios, porque estas pruebas realmente no reflejan del todo la función hepática, porque es un término impreciso. ¿Cuáles son? Son las aminotransferasas séricas o transaminasas, la AST, o aspartato transferasa y la alt-alaninotransferasa. Enzimas de colestasis. ¿Qué es la colestasis? Es el aumento de la presión en el árbol biliar. Estas son la fosfatasa alcalina y la GGT o gamma-glutaril transpeptidasa, bilirrubinas, directa e indirecta y total. El TP y el INR, estas son factores de coagulación que vamos a ver en otro tema. La albumina como proteína en general. El mayor productor de proteínas en el cuerpo es el hígado, pero no es el único lugar donde se produce. Los tres primeros incisos pueden hacernos denotar la existencia de alteraciones hepáticas de forma aguda en el momento y pueden elevarse entre 3 y 4 días para después decaer. La elevación es rápida, puede durar unas horas. En 3 a 4 horas pueden elevarse después de la lesión y posteriormente decaer a los 3 o 4 días dependiendo de la causa. Las dos últimas son proteínas y denotan la función sintética del hígado. Lo que quiere decir es que lo más cercano a poder estudiar la función de síntesis del hígado lo hacemos a través de las proteínas. Y se va a ver alterada esta producción en un tiempo largo porque el hígado tiene un pool de reserva de proteínas entre hasta 3 meses. Y posterior a esos 3 meses de haber gastado esta reserva va a aparecer una baja de estas proteínas. Bueno, hablemos de las aminotransferasas. Las aminotransferasas, bueno, son sensibles e inespecíficas por sí solas. La AST o aspartato transferasa es una enzima que se va a encontrar en todo el cuerpo. También es llamada GOT. Esta se va a encontrar en el hígado, en el pulmón, riñón, cerebro, miocardio, en todo lugar donde haya lesión, porque se vierte al torrente sanguíneo después de una lesión del tejido. La ALT, por otra parte, es una enzima que se va a encontrar en el hepatocito. Esta última es más sensible y más específica a las lesiones hepáticas por encontrarse en el hepatocito. Pero juntas ayudan, las dos juntas elevadas nos hacen pensar en la presencia de una lesión hepática. Si bien una es muy sensible, nada específica, la
otra también tiene cierta sensibilidad y especificidad, pero ya para el hígado. Y juntas sinergizan, si quieren, el hecho de que exista una lesión hepática. Las enzimas de colestasis, como por ejemplo la fosfatasa alcalina, es una enzima muy sensible para todos los problemas. Específica nada, porque se encuentra en múltiples órganos, por ejemplo, útero, riñón, pulmón, hígado, estómago, intestinos y en toda víscera hueca. La existencia de la fosfatasa alcalina quiere decir que existe una lesión en cualquiera de estos órganos mencionados, incluyendo la lesión de la aorta. La GGT o gamma-glutaridad-transpeptidasa se encuentra en todos los epitelios del árbol biliar. Elevada quiere decir la existencia, la presencia de una éstasis o una lesión en este lugar. Juntas, elevadas, nos hacen pensar la existencia de una lesión en el hígado. Por separadas, no. Si está elevada la fosfatasa alcalina y la GGT, no, el problema no es hepático. Pero si la GGT está elevada y la fosfatasa alcalina no, quiere decir que existe una lesión en el árbol biliar y también, bueno, y si no está elevada la fosfatasa alcalina, puede ser que exista cierta incongruencia también en los resultados, porque la GGT siempre va a estar elevada con la fosfatasa alcalina, pero la fosfatasa alcalina sola no quiere decir que exista una lesión hepática. Ambas sinergizan la probabilidad, pero solo la fosfatasa alcalina no, porque es muy sensible, nada específica a problemas hepáticos. Las bilirrubinas, la directa e indirecta, están elevadas por separado en problemas de tipo hematológico, porque las bilirrubinas son producto de la hemoglobina, de la destrucción, bueno, del catabolismo de la hemoglobina. Esta hemoglobina que sale del eritrocito, una vez que es destruido, va al hígado donde se sintetiza, donde se conjuga. Y de bilirrubina directa, perdón, no conjugada o indirecta, la vuelve directa a través de la glucorona, de un proceso de conjugación. La bilirrubina no conjugada o indirecta es la que se encuentra en la sangre y tiñe los tejidos. Por otra parte, la bilirrubina directa o conjugada es aquella que se vierte al intestino para su desecho y da color a las heces y la orina. Entonces, dependiendo de si una u otra está elevada, podemos saber si el problema ha sido prehepático, intrahepático o posthepático. Prehepático, la bilirrubina indirecta va a estar elevada. Intrahepático, la bilirrubina indirecta puede estar elevada también, no hay probabilidad de conjugación. Y poshepática ya ha habido conjugación. Entonces, va a estar aumentada la bilirrubina ya conjugada o directa. Y los factores de coagulación, el PP y NR y la albúmina la vamos a ver más adelante en otra clase. ¿Cuándo se deben pedir estas pruebas de función hepática? En pacientes con historia clínica compatible, pacientes con hábitos alcohólicos, profesionales o ocupaciones
de riesgo, por ejemplo, los anestesiólogos, los pacientes que trabajan con asbesto, por ejemplo. A pacientes con antecedentes quirúrgicos, aquellos pacientes que han sufrido cirugía, por ejemplo, una colecistectomía y puedan haber lesionado eh, el árbol biliar, o también pacientes que han sufrido cirugía y tengan hematomas dentro de la pared abdominal. Eso también va a hacer elevar las pruebas de función hepática. O pacientes que han sufrido, habiendo sufrido cirugía, han tenido hipotensiones muy severas que han causado shock, y ellos bueno, este shock ha causado cierto daño en el hígado. Y fármacos, ¿no? Por ejemplo, las tiazidas, corticosteroides, etc. Bueno, para poder estudiar mejor este tema de las pruebas de función hepática, tenemos que dividir en patrones para poder tener una mejor visión de lo que son las pruebas de función hepática alteradas. El primer patrón es el donde hay un rango predominante de citólisis de necrosis hepatocelular aguda, es decir, un patrón en el que existe elevación entre 15 a 20 veces de ALT-AST. El segundo patrón es la elevación moderada de las transaminasas de curso recurrente o crónico, donde las transaminasas ALT-AST se van a elevar, pero ya no entre 15 y 20 veces. Es menor, tal vez una vez, dos, pero se va a mantener en el tiempo. El tercero es la elevación aislada de las bilirrubinas. El cuarto, la elevación aislada de la fosfatasa alcalina y la GGT. Y por último, el patrón de colestasis aguda. Vamos a seguir con el otro video, por favor.